Hola, hola, buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenidos a otra noche de instantes, como siempre, por la pantalla de Unife. Nuestra invitada de esta noche es filósofa y divulgadora, autora de 4 libros, nos habla de la felicidad, de la vida y de algo que nos interesa a todos, ¿no? Precisamente cómo llevamos adelante esta vida en este contexto de hiperconectividad, de tanto estímulo. Y de claro, nos preguntamos si cumplimos nuestros deseos, si somos felices, cómo trabajamos para lograr eso. Está con nosotros Florencia Sichel. Hola Florencia, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, muy bien. Gracias por la invitación. Gracias por esta visita. Todos tus libros por aquí. ¿De qué se Traje a trata? todos. Contame el último, Todas las exigencias del mundo, que estás haciendo un unipersonal. Y ¿cuál es la importancia, ¿no?, de este libro? Bueno, Todas las exigencias del mundo es mi último libro, que es un ensayo que tiene mucho también de autobiográfico. Y lo que hago es pensar un poco lo que surge la escritura de ese libro, es que de golpe yo me sentía adulta funcional, que hacía todas las cosas que hace un adulto, tengo hijas aparte, me ocupo de mantenerlas, de todo, de criarlas, pero un poco al final del día yo sentía que estaba fallando con esa idea de adultez que había aprendido, sobre todo porque me encontraba con las dificultades del mundo como se encuentra todo el mundo, ¿no? Sí. Como esto, sentir que no tenemos tiempo, sentir que no tenemos plata, sentir que cada vez cuesta más sostener lo que uno construye. Y un poco eso me llevó a pensar, bueno, pero ¿cómo puede ser que hablando incluso con amigos y amigas de mi misma edad, todos sentimos que todavía no somos esos adultos que no sé, ¿qué idea de adultos tenemos? Y además yo ya tengo 36 años, ¿cómo no voy a ser adulta, no? Claro. Entonces un poco eso me llevó a pensar la diferencia entre la adultez de ahora, de este siglo, con todas estas complejidades, con el acelere, Sí. con las redes sociales, y cómo fue la adultez de mis padres o de mis abuelos, ni que hablar los tatarabuelos, ¿no? En el siglo XX. Entonces ese es un poco el punto de partida. ¿Y cuál es esa interpretación errónea que le damos a la adultez? Para empezar, para mí, que aprendimos una idea de adultez, que ser adulto tiene que ver con algo como mucho más serio, prolijo, ordenado. Es adulto el que sabe lo que quiere, es adulto el que sabe lo que hace, es adulto el que cumple como con una serie de checklist en la vida de que ahora está puesto en tensión eso, ¿no? Pero de tener una pareja, tener un trabajo, ir hacia, como había un cierto caminito Sí, acerca de qué era la adultez. Hoy no lo hay ese camino. claro. Y tampoco tenemos tan claro lo que queremos ni hacia dónde vamos. Con lo Claro. cual, eso ya nos cambia un poco el registro de esa idea de adultez con lo que somos ahora. Sí. Quizás nuestros papás o nuestros abuelos para los 30 años ya tenían su propiedad, su casa. Total. Y en este momento que estamos viendo de ir a un recital, quizás, ¿no? Y haciendo malabares para malabares ver con qué económicos. tarjeta lo comprás y pidiendo. Bueno, sí. Es que yo en el libro contrapongo 2 ideas de adultez, que una es esta idea heredada de la generación de hierro, que en nuestros casos Claro. es o de los abuelos o en muchos casos de bisabuelos o padres, de, bueno, es esta generación que muchos o vinieron de otros países escapándose de las guerras, pero que nacieron que crecieron con una idea del sacrificio muy fuerte y del trabajo muy fuerte, que comparado con nosotros, que muchas veces se acusa, sobre todo a la generación actual de jóvenes, que no es la mía, pero no importa, yo en ese sentido como que lo mezclé un poco más, esta generación de cristal que parece que no te compras la casa porque te la gastás en, como vos decís, en festivales. Sí. Y yo eso un poco me parece que es como para poner a todos signos de pregunta, porque por un lado es cierto que somos una generación que en parte porque fuimos creados en el hiperconsumo, consumimos más. Es cierto eso. Digo, hay algo que también hay que reconocer. Sí. Pero por otro lado, yo no es que por ir al recital de Lali no me estoy comprando la casa. Como que hay algo ahí que es una ecuación que tampoco es cierta. Digo, en Claro. definitiva, a veces consumimos más porque es lo único que podemos hacer. Porque todo lo otro que involucra cierta estabilidad más estructural es cada vez más difícil. Y ni siquiera hablo solo de Argentina, digo, esto es global. O sea, en las mayores partes del mundo y ciudades del mundo se sabe que ya el piso hay que compartirlo y hay gente de 40 años que se encuentra compartiendo el piso. Con lo cual vos decís, bueno, no es solo que somos una generación que consume de más. Y eso, volviendo a la pregunta por la adultez,
para mí produce cambios en la identidad, Mm, de cómo te percibís. Porque digo, al final del día, no es fácil tener 35 años, 40, no importa la edad que tengas, querer independizarte, querer ser adulto, porque digo, en definitiva la adultez tiene que ver también con sí. ser independiente en alguna medida Ujú. y darnos cuenta que no es tan sencillo, ¿no? Que nunca lo fue por otro lado, pero que a veces pareciera que cada vez cuesta más. Ujú. ¿Y cómo ves a las nuevas generaciones de hoy, 20, 22, 25, que todavía siguen en las casas de los padres que dicen, no, no quiero alquilar, no quiero vivir solo, o porque las condiciones económicas no me dan, o porque decido, porque estoy cómodo con ellos? Yo siento que hoy por hoy hay más una imposibilidad que una pregunta que un no deseo. O sea, me da la sensación, y Ujú. sobre todo hablando con jóvenes, que está muy difícil poder pensar un futuro. Claro, Y de hecho, yo hasta hace muy poquito di clases en el nivel secundario durante 10 años sí. y un poco lo que venía observando en el último tiempo es que los pibes y las pibas casi que no querían egresarse, Wow. porque hay algo del mundo que es algo que yo todo lo contrario, digo, Queríamos salir. queríamos Sí, huir y era como qué total. mejor que egresarme y hacer lo que quiera. Sí. Bueno, pero esa cosa de golpe se corta porque los pibes se dan cuenta que no es que hay un futuro muy No prometedor. la Digo, pasamos es muy una bien. época, bueno, claro, o sea, eso Es verdad. es tremendo, que es Sí. que no tienen referencias de adulteces muy felices o Es verdad. deseantes. Lo cual ahí es un problema que a mí también tanto como docente como madre, me lleva a pensar, por supuesto, desde mi condición de privilegio, de decir, bueno, ¿cómo también transmito que no todo es un bajón? Porque Sí. también la vida hay que poder aprender a vivirla, ¿no? Entonces, pero volviendo un poco a la pregunta, a mí me parece que hoy si la independencia se ha postergado, tiene que ver más con las dificultades que con que no tienen ganas. Mm. Pero entonces, ¿hay libertad o no hay libertad de elegir? Hay, como todo, una libertad no absoluta. O sea, esa idea de que uno hace lo que quiere cuando quiere, o que, como también muchas veces he leído, como somos la generación que viene a romper las cadenas de nuestros padres y hacemos lo que queremos. Bueno, eso para mí es mentira. Lo que pasa es que uno elige sus propias ataduras. Sí. Y para mí la libertad no tiene que ver aparte con hacer lo que uno quiere. Ujú, O sea, la libertad, no existe libertad sin condicionamiento. ujú, O sea, la libertad tiene condiciones. mm. Lo que está bueno elegir es como poder elegir en todo caso, como eso, ¿no? Poder elegir. Mm. Me parece que ahí se juega la libertad. Mm. En cuanto uno puede elegir dentro de las posibilidades que sabemos que no es todo, que no todo está servido Sí. y que no son las mismas para todos. Sí. Y volviendo a hablar un poco de esta libertad, y cuando tenemos la libertad de elegir concretamente algo en tanta variedad, eso también genera cierta presión, ¿no? Un montón. Hay una filósofa que a mí me gusta que se llama Renata Salek, que ella habla de la tiranía de la elección. Sí. Y cómo en esta época, de golpe, todo tiene que ser una mega elección en tu vida. Entonces, ella cuenta en su libro que está en la góndola del supermercado y de golpe, está bien, en los supermercados de allá, que aparte son con más variedad que acá, Claro. y tiene 2 heladeras para elegir entre los 57 modelos de quesos que hay. Sí. Y de golpe se pasa 1 hora leyendo todas las etiquetas de los quesos. Bueno, ahí más que una libre elección, yo diría, dejá, no quiero elegir. Mm. Que es un poco lo que nos pasa también hoy en día cuando yo ayer a la noche estuve 1 hora para ver qué película ver y 10 minutos para ver la película. Que es lo que me pasa Totalmente. todas las noches. Coincido completamente. Ni que hablar que estás eligiendo entre las 10.000 plataformas que pagás. Volvamos al cable. Exacto, Te daba para la tener el película. mismo servicio que el Claro, cable. Porque básicamente estamos haciendo eso. Claro. Con lo cual ahí no es que vos ahí me dirías, ¿estás eligiendo? Y no sé si estoy eligiendo, porque al final prefiero que me ofrezcas 2 opciones. Sí. Con lo cual, me parece que ahí hay que hacer una distinción. Entre una cosa es la variedad de opciones que parece, y ahí me parece que hay que poner el foco ahí, que parece que nos ofrece el sistema, y después lo que efectivamente ocurre, que es eso, que es que a veces ya no sé ni qué película ver de todas las opciones que tengo, Agotás. no me gusta nadie porque dejá. Entonces me parece que ahí hay que como poner un poco también cierto matiz. Y en esa libertad de elección capaz que se pierde el contacto con el verdadero deseo, con lo que quiero, ¿no? Bueno, de eso también hablo mucho en el libro, que es que
que eso sí para mí es un problema muy de esta época sobre todo, que es que nuestro deseo está como muy escindido, no Sí, sabe, está muy tapado sí, entre tanta exigencia, entre tanta notificación, entre sí. tanto contenido. Es como ensordecedor, Mm. no tenemos tiempo para saber qué queremos. Es muy Y que fuerte vos te eso. pases una hora Sí, viendo qué queso elegir, porque es una sí, pavada sí, ese sí, sí, ejemplo, sí, sí. pero en definitiva eso aplica a todo. Digo, de golpe se me fue el día Sí. eligiendo cosas que no quería elegir porque no eran tan importantes, y lo que verdaderamente no sabés ni siquiera quizás qué querés, no te lo podés ni preguntar porque no te está dando lugar a eso. Mm. Es muy fuerte. Sabes que escuchaba el otro día a Lilita Carrió, que ella siempre habla de muchos temas, y puntualmente está hablando de esto, que estamos tan bombardeados con tanta información y que después nos cuesta elegir o nos cuesta conectarnos con una elección verdadera, y después se puede traspolar eso hasta lo político, ¿no? Cómo se manipulan también las redes sociales y las diferentes entornos de la comunicación, ¿no? Sí, Que o sea, impactan en nosotros. para mí eso es lo más difícil, Ujú. que es la adicción que tenemos Sí, todos. Y me parece que el mayor desafío, y es un laburo de todos los días, y que yo misma lo hago y que me sí, cuesta un montón, que es cómo retener la atención y recuperar el tiempo que se lo damos todo el tiempo a las pantallas. Hace poco en una charla con Nicolás Artusi, él me decía, hay que pensar una profilaxis de la atención. totalmente. Y te digo que es un término que se lo robé y por eso lo Mirá, cito, sí, porque me parece extraordinario, porque creo que hay que pensar medidas de prevención reales, sí, porque también hay algo muy complejo de esta época, es que pensamos que estamos haciendo cosas valiosas todo el tiempo y que estamos reocupados y que somos reproductivos. Y después no es tan así, porque digo, yo también de golpe digo, ¿en qué se me fue el día? Estuve todo el día ocupada trabajando, pero en realidad yo abro la computadora, miro 2 minutos el celular y esos 2 minutos resulta que fueron 1 hora y cuarto. claro. Y ni siquiera es que leí un libro, vi una película o escuché algo profundo. Y tampoco es que estoy en contra del consumo de banalidades. O sea, yo Obvio. paveo, entro a ciudad.com 3 veces por día. Ahora, yo te digo algo que es que ni siquiera sabes en qué se te fue. Claro, Ese es el escroleo. sí, sí. Creo que ahí sí hay que prestar atención. Y con respecto a ese momento de ocio y de desconexión, ¿da vergüenza decir no hice nada hoy a la tarde? Me acosté a mirar Yo un reivindico programa de espectáculos. a la filosofía de Cristian Castro. No Él hay que hacer nada. y a Charlotte Chanilla. Los dos supieron enseñarnos. Sí, a ver, primero que estar a mil Sí, garpa. estar a mil Estar garpa. a mil garpa, socialmente te felicitan cuanto Sí, más a mil estés, no importa lo que hagas. O sí. sea, y uno colabora con eso que también critica, ¿no? Mm, Yo también subo una historia del día que la rompí o publiqué un libro y eso abona a una imagen de éxito que estamos todos persiguiendo, y si no, entra a LinkedIn y sí, son todos CEO de empresas que no sabes ni de exacto. cuáles, de Ujú, empresas de una sola ujú, persona, pero todos lideran grandes mm, emprendimientos. Y yo creo que ahí nos hemos comido un mal cuento de la adultez que tiene que ver con esto, con no tener un minuto de tiempo libre, mm, y algo que los adultos no sabemos hacer, en parte porque no podemos también. Digo, hay una mezcla, por eso me parece que no podemos tampoco pensar todo esto sin situarnos en una coyuntura que cada vez necesita que trabajemos más horas porque no llegamos a fin de mes. sí, Pero por otro lado, eso hace que no tengamos ni un minuto para descansar. Algo tan básico como descansar es algo que no hacemos. sí. Y, y el problema es que al final del día, y esto lo hablas con cualquier persona, estamos agotados. No es que estamos re bien. Ujú, Estamos agotados y Byung-Chul Han diría, estamos medicalizados también, ¿no? Es una sociedad paliativa que mm. lo que hace es poner bajo la alfombra la angustia y decir, seguí, vos seguí, dale que va, como si eso no tuviera efectos. Bueno, hoy hablábamos con una médica psiquiatra que están aumentando considerablemente los suicidios en nuestro país. Impactante el número, ¿eh? 44% en la ciudad, Es que, 22% a nivel nacional. es que no se puede, por eso te decía, digo, estamos en una época en la que hay una crisis de la salud mental muy Sí, fuerte. Y la sociedad paliativa lo que muestra es
tapá todo lo que te angustie, tapalo porque esto no te va a ayudar y vos seguí para adelante, sobreponete, hacelo con alegría, como si eso no tuviera un costo. Digo, muchas personas a duras penas dentro de todo la piloteamos porque, bueno, nuestros privilegios o porque podemos, pero hay mucha gente que no puede. Y son los que quedan en el camino o se deprimen de verdad o no tienen... con lo cual es muy serio, sí, es bajón. ¿Qué pasa con esto de las redes sociales y los gurúes o influencers que aparecen todo el tiempo y que a veces el mensaje no es el correcto, el acertado para permitir avanzar a una persona que está teniendo un vacío, un problema, una depresión, por ejemplo? A ver, yo creo que las redes sociales democratizaron mucho el acceso a la información y eso está buenísimo. Sí. Porque vos antes tenías que esperar a tener un turno médico con determinada persona o, no sé, leer no sé cuántas cosas y quizás no sabías dónde buscar. Y hoy tenés en tu celular a miles de expertos diciéndote cosas. Ahora, acá ya hay que hacer para mí algunas salvedades. En primer lugar, la mayoría de las veces no es que estamos leyendo papers del CONICET con evidencia científica. O sea, estamos scrolleando reels. Sí. Ese es nuestro acceso a la información. Bueno, eso, sí. No es que yo estoy ahí... No, entonces, eso por un lado. Y después, por otro lado, muchas veces, incluso hablando de profesionales, esas opiniones se contradicen también. Con lo cual uno ya, no sé, por suerte no estoy en ese ámbito, pero vos si te interesa la nutrición, no sabrías qué comer, porque tenés el que te dice, esto no lo puedes comer, esto sí lo puedes comer, esto ya pasó. Entonces, eso ya es enloquecedor por otro lado. Y en el medio también, porque hay un mercado muy ávido y hay mucha necesidad también de trabajo, emergen expertos que a veces no lo son, que en nombre de la experiencia individual y de te cuento lo que a mí me sirvió y porque a mí me sirvió, a vos te puede servir. Claro. Como si la experiencia individual alcanzara para generar una respuesta universal. Sí. Que eso es algo que no se puede hacer. Justamente eso hace la ciencia, pero no lo hace, no lo puedes hacer vos como individuo, como vos querés. Y en ese sentido las redes sociales no tienen ningún tipo de regulación, con lo cual cualquiera puede hacer cualquier cosa. Y en una época en donde hay una crisis muy grande de la salud mental, en esta sociedad paliativa que no quiere que nadie se quiere poner mal, bueno, es como campo fértil para eso. Hay un montón de personas buscando soluciones y hay mucha gente muy dispuesta a dárselas a cualquier precio y sin ningún tipo de control. Ahora vamos a meternos a hablar un poco más de la felicidad, del éxito, pero ¿hay un momento en cuando nos damos cuenta de que ya entramos en la adultez? Bueno, a ver, para mí la adultez tiene que ver, por un lado, con tener cierto grado de autosuficiencia, de poder decir, bueno, o vivís solo, o te mantenés, o resolvés ciertas cosas, ¿no? Que no quiere decir resolverlo todo solo, porque me parece que ese es un problema también, que crecimos con una idea de adultez, de pensar que cuanto más solos hagamos las cosas, o más independientes seamos, o que lo controlamos todo, podemos con todo mejor. Yo creo que no. O sea, me parece que uno puede ser perfectamente adulto e igual pedir ayuda, o igual reconocerse vulnerable. Para mí, volviendo a lo que decía antes, para mí la adultez, y esto lo digo en el libro, tiene que ver con poder elegir y también con aprender a perder, que va de la mano con elegir. Porque esta idea de que podemos con todo, como si no hubiera ningún tipo de consecuencia, y el perder no me refiero a algo malo tampoco. Digo que si vos, yo ahora estoy acá hablando con vos y no estoy en otro lado. No puedo estar en dos lados a la vez. O sea, esta idea de podés hacer todo lo que te propongas, bueno, no, es mentira. Pero yo cuando digo esto me acuerdo, mis alumnos me decían, ay, Flor, pero sos un bajón. No, chicos, al revés. O sea, para mí la adultez tiene que ver con aceptar cierto grado de realidad, que es el que reconocer que no vas a poder con todo, o reconocer que no podés que tenés que elegir, te empodera para poder decir, bueno, entonces elijo mejor mis batallas. Claro. O sea, como no voy a poder con todo, voy a elegir con las 2, 3 cosas que sí quiero poder. Bueno, sí, a mí me gusta escribir, quiero poder escribir un libro. Y la verdad que no soy
malman a la noche para comer. Mis hijas, pobres, me elogian la comida porque no tienen otra persona, pero pronto cuando vayan a otras casas se van a dar cuenta de la realidad. Ahora, esta idea de, no, yo voy a ser la mejor ama de casa, la madre más cocinera, pero además voy a ser talentosa en mi trabajo, pero además voy a ser buena amiga. Bueno, no vas a poder con todo. Explotás o esto, crisis de salud mental. A mí me parece más saludable decir, y bueno, qué sé yo. Pero viste que hay mensajes en el sistema, en la televisión, en las redes de, che, pensar fuerte que lo vas a concretar, soñalo grande, que va a salir buena onda, vamos para adelante. Y la verdad que te frustra un montón, ¿no? O te agota. El problema que cuando no lo lográs. Me desespera todo eso es que todo es como si fuera una cuestión de voluntad individual. Claro. Y que entonces, ¿cuál es el mensaje? O sea, ¿por qué es un problema esos mensajes? Porque si vos no lo lograste, que puede pasar que no lo logres, ¿qué quiere decir? ¿Que sos un fracasado? ¿Que es tu culpa? O sea, terminan siendo mensajes muy culpabilizadores, que lo que terminan generando es mucha frustración. Cosa que además también nos cuesta a nuestra generación frustrarnos. Yo creo que eso, a mí que me gusta pensar la infancia, lo pienso mucho, que es que tendríamos que aprender de más chicos, bueno, yo ya crecí, pero digo, los más chicos, otra relación con esto, con la frustración, con perder, porque al final después somos adultos que no podemos lidiar con esto, con que, y quizás no podés con todo, pero también, o no pudiste con esto, pero poder reconocer eso va a hacer que puedas entonces, bueno, replantear y ver con qué querés seguir. Pero digo, tener una mirada más humana y más realista de uno mismo te da una vulnerabilidad y te da una empatía que también es importante para los demás, porque si vos te lees a vos mismo, también exigís hacia el otro. Si vos pensás que es toda una cuestión de meritocracia y de voluntad. Sí. Y además darle lugar al proceso, ¿no? Ese esfuerzo que estás haciendo por concretar algo. Después puede salir o no salir. Total. Pero mirá todo lo que hiciste para lograrlo. Que a veces que no prestamos atención. Che, mirá todo lo que me esforcé para llegar a ese punto. Y quedarse... Bueno, a mí me gusta hacer un ejercicio siempre que a veces me olvido porque estamos todos metidos en esta, pero de hacer como una retrospectiva. Porque uno se olvida de eso. Y lo das por sentado. Y lo da por sentado y de golpe se convierte como, ese era un derecho mío. Y de golpe, nada, con cuestiones mías. Digo, yo hasta hace 5 años, un sueño, si vos me decías, vas a publicar 4 libros con Planeta, hubiera sido un sueño. Y de golpe es como, bueno, voy a ir con el próximo y ya está. Uno naturaliza cosas que está bien, digo, porque uno mira para adelante, pero de vez en cuando hacer una retrospectiva y decir, bueno, che, mirá lo que logré. Bueno, o tengo, y no hablo solo de logros laborales. Digo, mirá, estoy acompañado de las personas que quiero, no sé, me di cuenta que me gusta aprender baile y me hace feliz y voy 2 veces por semana. Poder detenerte, cosa que no sabemos hacer en esta época, detenerte y observar un poco, levantar la mirada y observarte a vos y observar a los del lado, para hacer eso para mí es algo que está bueno y es un ejercicio que habría que aceitar, no hacerlo una vez al año. Viste que a fin de año todos les agarra el ataque del balance. Sí, claro. Bueno, ¿por qué no hace un balance en mayo? Yo recomiendo que hagan uno en mayo, uno por mes. Entonces vos vas, pero no el balance de la vida. No, ¿cómo estamos? No sé qué registraste vos hoy que te gusta, que te hace bien de tu vida. Bueno, eso. Porque posta, se te va la vida en pos de ese éxito, ese deseo que tenés ahí, que decís, bueno, voy a cumplir este objetivo. Se te va la vida a veces, ¿no? Y quizás ese objetivo cambió. Claro. Digo, porque, qué sé yo, lo que uno, no sé, yo a los 20 decía un montón de cosas de mí a los 35, que ahora que tengo esa edad, no sé si era lo que más me importaba. Y ahora te digo otras cosas que puedo llegar a querer para dentro de 10 años y que quizás la Flor de los 45 me va a decir, Negri, estabas muy lejos de lo que va a pasar. Entonces digo, está bien como entender que la vida es larga y planear y fantasear y sin perder de vista. Bueno, justo ayer di una charla para IDEA y el título tenía que ver con pensar de la improvisación a la productividad. Y yo cuestioné un poco el título y pensaba, para mí lo más interesante es lo que ocurre en el entre de los dos. O sea, por supuesto que pensar la productividad es importante, por supuesto que querer controlar la situación está bueno,
Pero después después está mi hija que me llama y me dice, mamá, Claro. tengo fiebre, y yo tuve que tachar toda la agenda que planifiqué increíble por esa improvisación. Pero esa improvisación también es la que me enriquece a mí Exacto. como profesional. No va separado. No va separado. Yo creo que el gran Sí. error fue pensar que éramos mónadas aisladas. Sí. Que era como, esta es la flor profesional, esta es la flor amiga. Y no, yo soy todo junto. Si vos vieras como a veces me da risa cuando quieren venir, no sé, puedo ver tu biblioteca de filósofos. Si vos vieras como yo escribo. No, yo escribo, entre los quilombos, entra una hija, entra otra hija, me llaman, no sé qué. O sea, produzco en una realidad. No es que estoy en un altar ¿Y por qué pensando el mundo. tenemos ese deseo de esa pose? No, yo soy la escritora o el escritor y nada, no puede pasar eso de que esté todo desordenado, digamos. Para llevar Bueno, una porque nos comimos Pinterest por un lado también. imagen. Sí, Y también hay una idea como del intelectual, que no porque creo que sea real, pero digo, hay como una idea del intelectual que es una figura como que habla en difícil y vive analizando el mundo como si ese mundo no lo afectara. Pero en realidad a la mayoría de los intelectuales que conozco Sí. somos trabajadores, muchos muy precarizados, y que tenemos 600 trabajos y que pensamos al mundo padeciendo y amando el mundo igual que el resto de los mortales. Con lo Sí. cual yo todo el tiempo intento mostrar esas cosas que hacen a la conciliación de la vida. O sea, uno puede trabajar, en mi caso que trabajo con las ideas, pero no estoy escindida de la realidad. Me tomé el mismo colectivo que vos, de acá me voy a otro lado, y me parece que eso es lo que nos hace justamente ser humanos. Hermoso, hermoso. Más libros de Flor acá. Filosofar desde la infancia, libro que se reparte en los colegios de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué observas de las infancias? ¿Qué están atravesando en este momento? ¿Y cuánto ayuda este libro? Bueno, a ver, el tema de las pantallas y las infancias es un tema que preocupa muchísimo. Sí, Me preocupa también como madre. Que en realidad ahí la preocupación para mí es con los adultos, siempre. Porque a veces me pasa mucho que me escriben como, bueno, ¿y qué hacemos con las infancias y las pantallas? Y yo digo, bueno, pero ¿qué estás haciendo vos con tu vínculo? Esto que hablábamos antes, porque nuestros Sí. hijos en definitiva nos ven. sí. Nos Y copian. y nos ven amando a las pantallas. Claro. Justo este año, en una de las escuelas en las que di una charla, me contaba una profesora, una maestra, que nunca antes había pasado que en sala de 2, en sala de 1, Sala de uno. los chicos lo único que hacen es jugar como si tuvieran un celular. Pero Como, pero es como muy que, fuerte. porque copian a los... O sea, como que antes uno veía que jugaban a los juegos de roles con el bebé, o que Ahora es con el celular. cocinaban. Ahora solo juegan que están todo el día con el celular. Y yo hago así, que no es que hacen esto, porque eso era de mi generación. Ellos No, hacen no, así. scrollean. Están todo el tiempo haciendo eso. Y vos decís, entonces están viendo adultos que solo sabemos hacer eso. Mm. Y se va a generar esto que decíamos antes, ¿no? De que la gente esté muy distraída, que no estés concentrado, Sí, se va a poco potenciar. conectado, exacto, poco conectado con el otro. Sí. A mí lo que más me interesa para pensar a la infancia hoy tiene que ver con preservar mucho el juego, que es algo que cada vez pasa menos. Mm. De golpe chicos dejan de jugar. Como que de golpe a los 6, 7 ya está, no juego más porque paso a las pantallas. Sí. Cuando el juego es posibilitador de un montón de cosas, de imaginación. O sea, a mí la imaginación me parece que es algo que, bueno, en el libro citamos a Pesetti y él dice, tenemos que preservar el patrimonio de la infancia, que es el asombro. Claro. O sea, si un pibe deja de asombrarse cada vez más temprano, ¿cómo le voy a pedir después que sepa qué desea? O sea, ¿por qué? Porque uno, volviendo a este ejercicio que yo te decía de la retrospectiva, hagamos la retrospectiva de los jóvenes que tanto nos preocupan hoy. Queremos que los chicos puedan elegir qué carrera hacer o qué... Bueno, ¿cómo van a fantasear e imaginar un mundo si cada vez les coartamos a los 5, a los 4, cada vez más temprano les coartamos el juego, les coartamos la imaginación? Sí. Yo veo muchas infancias que son cada vez más adultas, Sí. porque tienen agendas... no te puedo Agenda, explicar. están a la mañana colegio, a la 8 horas tarde de colegio, actividad. 57 Sí. actividades extracurriculares. Y ahí estamos sometiendo al mismo cansancio y a todo lo que hablamos de los adultos a los chicos. Hay por un lado la realidad de padres que están trabajando todo el día, que tienen que dejar al chico en el colegio todo el día o dejárselo a sus abuelos, que es una complicación. También.
Y están los que quizás pueden manejar los tiempos, que dicen, che, yo voy a optar por 4 horas de colegio y a la tarde que disfrute de sus abuelos, de sus amigos, que descanse, no sé, la vida, ¿no? Como hacíamos antes cuando éramos chicos, quizás. Por supuesto, está bueno lo que traes porque nada de esto que estoy diciendo es para generar culpa, Por supuesto. porque yo misma mando a mis hijas a la escuela Sí, todo sí, el día, sí. porque también soy trabajadora y porque hay una realidad que es, en definitiva, todo esto que estamos hablando tiene que ver también con el problema de los cuidados, que es que no están garantizados. Entonces, si vos tenés jornadas laborales de 10 horas, ¿y quién va a cuidar a los chicos? Claro. No tenés quien los cuide y no cualquiera puede pagar una niñera, con lo cual, eso desde ya. Después sí podemos interpelarnos, digo, lo que no puedes resolver, no puedes resolverlo, y para mí la escuela es el mejor, sigue siendo, con todas las críticas que uno le puede hacer, Sí. para mí sigue siendo el mejor lugar para que esté un chico o una chica, porque está en un lugar cuidado, con amor y está aprendiendo. Sí. Con lo cual, eso lo digo con mucha seguridad. Después es lo otro, que es que tratemos como adultos, dentro de lo que podamos, el fin de semana, que tengan un poco de tiempo libre Sí. para aburrirse. Hay veces que nos agarra a nosotros ansiedad. Y lo digo porque yo también me pasa. Muchas veces le termino yo ofreciendo a mis hijas El celular. que miren una peli, la peli, claro. porque no sé, Sí, porque sí. hagan, cuando a veces ni siquiera me lo llegaron a pedir. ¿Y por qué? Porque son más silenciosas cuando están con el celular. Claro. O cuando están con... Entonces digo, ahí sí hay que hacer una mirada de como adultos, de, bueno, che, tengamos también un poco más de paciencia y permitamos que los chicos sean chicos y que se aburran y que se peleen y que se porten mal, porque es fundamental para que puedan justamente experimentar con el juego. Sí. Dentro de lo que puedas, obviamente, pero de ahí a el hiperexceso que también hay, de, bueno, lo mando a tantos lugares o le hago el cumpleaños como él quiere. O sea, después hay como un exceso y un consumo un poco desmedido, Sí. que para mí tiene que ver con lo mismo que estábamos hablando, con que somos una generación de padres que nos cuesta decir que no. ¿Por qué nos cuesta decir que no? Y porque queremos que nos quieran todos. Porque nos cuesta lidiar con eso, con la frustración. Porque muchas veces esto también es algo que antes no pasaba, no sé, odio decir en mi época, pero digo, años atrás, Sí. vos eras compinche de tu profesor mucho Sí. más que de tus padres en la Sí. adolescencia. Sí. Te caía mejor un profesor que tu papá, que te parecía un, no sé, un... Y hoy la tendencia es que es al revés. Hoy tenés padres que juegan a ser muy amigos de sus hijos, de 16, 17, le compran bebidas a veces hasta para ir a la previa, venían acá, somos re amigos, Sí. y el docente pasó a ser alguien que no, entonces a él no me entiende, pero me entiende mi mamá. Y para mí hay un corrimiento de roles que es problemático, porque ahí se me viene Nietzsche a la cabeza, pero él en algún momento dice, bueno, en algún momento hay que abandonar la casa de los padres, simbólicamente. Claro. Y eso implica que vos como padre no sos amigo de tu hijo. Exacto. En algún momento, que no tiene que ver con ser violento, poner un Sí, por límite, supuesto. o con ser un autoritario, como que también esto, bueno, también lo trabajo en el último libro, pensando como las tendencias de la crianza. En muchos casos venimos de crianzas más autoritarias, nos quisimos despegar de eso, que está bien, pero nos hemos ido un poco de mambo a veces a una cosa demasiado niñocéntrica, Sí. como si mirar al niño con amor significara hacer todo lo que quiere, y eso es un error, porque un chico es un chico y un adulto es un adulto. Entonces me parece que ahí tenemos que tenerle un poco menos de miedo a ya sea decir que no o a poner un límite. ¿Qué es la felicidad, Flor? ¿O cuál es el estado ideal de la felicidad? El estado ideal. Mira, no sé qué es la verdad, no sé qué es la felicidad. A mí me gusta, que lo tomo también en el libro, una idea un poco más epicúrea de la felicidad, que tiene que ver con tratar de no sentir tanta perturbación por las cosas. O ¿La sea, paz? estar más tranquila. Sí, no sé si la paz pues demasiado, pero un poco más tranquila, como una Bien. cosa de conectar. También justo cito a una entrevista que da Hitchcock, que él dice, bueno, para mí la felicidad, y hace como una enumeración de cosas muy pequeñas, ¿viste? De mirar por la ventana, de oler el verde del pasto. Y para mí la felicidad tiene que ver con eso, con un momento,
y también con un encuentro. O sea, a mí hay personas que me dan felicidad y tiene que ver con los afectos. Que eso es algo que me gustaría que pudiéramos también hacer, que es correr la felicidad solo de el contenido. Como bueno, soy feliz cuando, no sé, el viernes a la noche me pido sushi, me pongo a la plataforma. Bueno, quizás la felicidad, sos feliz porque estás con alguien, o estás con alguien que cree, o estás con vos mismo, pero estás tranquilo. Sí. Como algo de lograr eso, que de nuevo es difícil porque estamos muy mareados y nos dicen que vamos a ser súper felices si nos vamos de vacaciones a tal lugar y entonces nos volvemos locos queriendo conseguir eso y después estás ahí y te pasa lo mismo que Te le das pasa a cuenta todo que el no. mundo y es que sí, o está mezclada. Sí. La felicidad para mí también, que es algo que me interesa pensar mucho también, que es la ambivalencia de las emociones. Que es que yo en los momentos más felices de mi vida son momentos de mucho miedo, de mucha vulnerabilidad. Wow. Y se me presenta muy junto. O sea, cada vez que, bueno, cuando me lancé con el unipersonal, cada vez que pegué un volantazo en mi profesión, yo lo vivo con mucha felicidad, pero también con un terror. Y no sé, ¿qué dirías? ¿Que eso es felicidad o que es miedo? ¿O que es una mezcla y en realidad van de la mano a veces? Cuando fuiste mamá quizás también. Sí, con los total. miedos, con la felicidad, pero con Recontra. miedo. Súper feliz. Claro. Bueno, pero bueno, ahí está bueno el ejemplo, porque en el caso de cuando sos mamá, un poco lo que suele pasar es que la gente te llena de expectativas, ¿no? Sí, O un poco claro. lo que te dicen es, bueno, va a ser el mejor momento de tu vida, vas a conocer la felicidad, vas a ver lo que es el verdadero amor. Capaz que no. Y a mí me pasó que nació mi hija, bueno, lo cuento en la obra y de hecho muestro la foto de ese día, que no la traigo por suerte para no espantar a los que la ven. Y vos ves mi cara y te da ganas de abrazarme. Si no, no es una chica que está feliz. Aterrada. Aterrada, pobrecita. atemorizada. Sí, claro. Y vos decís, ¿que no estaba feliz? No, sí estaba feliz, Pero pero la verdad que estaba pero muerta de miedo. Sí. Y además me dijeron que iba a ser, me prometieron tantas cosas que no me dejaron ni siquiera poder ver qué me pasaba con eso. Entonces yo desconfío del deseo de la felicidad. A mí cuando alguien me dice, no, yo solo quiero que sea feliz, yo digo como, no, gracias, gracias. Gracias, pero porque nunca es una felicidad sin expectativas. Claro. Nunca es una felicidad sin expectativas. O sea, el que te dice quiero que sea feliz, vos lo que le tenés que preguntar es, bueno, ¿y qué querés? ¿Qué felicidad? ¿La que pensás vos o la que quiero yo? ¿Qué pensás por mi felicidad? Claro. No, bueno, esto, che, que te consideras un trabajo en serio y te dejes de pavear con tu hobby de cerámica. Claro. Vos decís, pero yo estaba re A feliz mí me hace haciendo feliz. cerámica. Claro. Por eso, entonces, que es algo de lo que hablo en el libro, que es que hay que poder separar la pregunta por la felicidad, la búsqueda por la felicidad, el autoconocimiento de esta felicidad mainstream que es la que nos termina pegando un latigazo por la espalda, porque terminamos haciendo cosas que quizás no queríamos en nombre de la felicidad. Sí, y al mismo tiempo que vemos tanta gente en pose de felicidad que te genera una ansiedad, ¿no? Y te empezás a comparar. Che, mirá todo lo que están haciendo y yo no, estoy acá. Todos son más felices Claro. que nosotros en redes sociales y además uno lo ve, no lo ves el día que está feliz. Claro. Lo ves medio bajón en pijama Claro. el domingo y están todos en sus casas espectaculares, en la pileta y vos decís, qué horrible mi vida. Y contrariamente a eso, como ves también la gente que muestra todo en las redes, que muestra cuando está triste, cuando está contento, cuando está más o menos, que es una vidriera tremenda. A mí me parece que como que hemos perdido el criterio acerca de qué mostrar y qué no mostrar. Y algo que me parece que es importante preservar, que es la intimidad. Que está bueno poder elegir qué mostrar y entender que no sé si todos tienen que ver todo. Pasa que es muy difícil. Bueno, yo que me dedico también a tener cierta presencia en redes sociales, estamos en una época en la que pareciera ser que todos tenemos que opinar de todo. Sí. De lo que se te ocurra, tenés que tener una opinión. La tenés que tener rápido, porque si no la agenda de la coyuntura te cambia y si la noticia pasó y vos publicás mañana porque necesitas 2 minutos para pensar, ya llegaste tarde. Con lo cual, ese apuro absoluto por no perderte de opinar y el tener para todo una respuesta, yo creo que nos está aniquilando, porque aniquila el pensamiento crítico. Sí.
porque yo no puedo tener una opinión de todo, justamente por lo que hablábamos antes, porque no soy experta en todo, Sí. pero además porque para mí para pensar necesitas tiempo, Tiempo. que es lo que nadie tiene, entonces... Y aparte, si tenés tiempo, te pones a scrollear y perdés Por el eso, tiempo. entonces digo, déjame, hay veces que no sé, o hay veces a veces me ha pasado que no sé, pasó algo, yo no me pronuncié, porque de golpe me había ido al supermercado y no abrí el Claro, celular. claro. Y abro y me encuentro como, y no vas a decir nada de... Pero chicos, no sé, o sea, tengo una vida, no estamos... Porque ahí hay una falsa ilusión, es interesante, de pensar que lo que vos ves lo ven todos. Mm, Como si no hubiera un sesgo algorítmico. sí. Y no, la verdad es que no todos vemos lo mismo, no todos nos enteramos lo mismo, no todos consumimos lo mismo. Entonces, esa exigencia media loca que tienen las redes sociales de pensar que vos le podés exigir a inserte tu creador de contenido favorito, Claro. que se exprese y se expida y tenga una opinión formada de cualquier cosa, Sí, para claro. mí es un problema. Claro. Flor, otro de los libros que hiciste, El filo del amor, ¿no? Sí, este es un libro que 12 preguntas que el amor le hace a la filosofía. ahí nos metimos con Marcela Peidró, que es con quien coescribí este libro y que a su Sí. vez es la directora del Unipersonal. Un poco lo que nos pasó fue que las dos damos clase durante muchos años en secundario y sentíamos que el amor era el único tema que les importaba a los chicos y a las chicas desde los 15 a los 18, el único tema que les importaba. Sí. Y que faltaba como un poco de traer qué tenía la filosofía para decir acerca del amor. Y entonces pensamos estas 12 preguntas es un libro de divulgación muy accesible para que pueda Bien. leer cualquier persona. Bien. Y vamos contando historias de amor también de la filosofía. Y no solo de amor de pareja, sino también de amor, tipo la relación de amor maestro, discípulo de Sócrates con Platón. O sea, vamos trayendo también diferentes estilos para pensar el amor. Y hacemos también el recorrido por este otro libro. ¿Y vos qué pensás? Un viaje filosófico por las ideas, también libro de... Este es un libro para chicos y chicas de 9 a encanta. 12, que ahora se va a reeditar por Booklet, una versión un poquito más chiquita Sí. de Planeta, que es un libro medio bitácora, tipo cuaderno, está lleno de ejercicios, Sí. porque también di durante muchos años filosofía para chicos Me encanta. y es algo que sentía que faltaba. Qué lindo. Bueno, hermoso recorrido por todo tu trabajo. Este es el último libro Así de es. Flor. Todas las exigencias del mundo, lo mostramos, y también el unipersonal. Así es, porque ahora soy stand-upera también. encanta. Es mi nueva faceta. Me encanta. Estamos hace un año ya haciendo todas las exigencias del mundo, Sí. estamos en el Paseo de la Plaza. Es una obra, Es una obra. la verdad que es una obra porque, como te decía, tiene una dirección, tiene un recorrido dramático, tiene una adaptación del libro, no es que solo hablo, Sí. no es una clase. Yo siempre digo, no es una stand-up, pero te vas a reír. No es una clase, pero te vas a llevar ideas. Y no es un drama, pero te vas a emocionar. Tiene así un arco, tiene un recorrido. Y la verdad es que viene pasando algo que me tomó de sorpresa, que es que, para empezar, se viene llenando. O sea, a la Bien. gente le gusta. Estamos hace un Bien. año. Y después que se produce algo muy interesante, que es que produce alivio. Como que la gente que lindo, viene se hermoso. identifica, le gusta y la pasa bien. Qué hermoso. No sé si consejos, pero ¿qué le dirías a toda esa gente que nos está mirando, que está muy abrumada, cansada, que no sabe para dónde ir y que tiene ganas de bajar un cambio y encontrarse con ese deseo? Bueno, yo lo digo también, creo que en el libro o en la obra, pero para empezar reivindico el derecho a rendirnos, que tiene que ver con poder tomarnos un tiempo para descansar, que no tiene que ver con no resolver, sino a veces poner en paréntesis las cosas, algo que cuesta mucho. Como poder decir, bueno, tengo este problema acá, quizás me lleve un poco más de tiempo resolverlo, o sé que está ahí, le pongo en paréntesis y me permito descansar de vez en cuando, como juntar fuerzas para volver a seguir. Y después, bueno, me parece que algo de lo de perder, que te decía antes, Bien. bueno, quizás me bajó este plan, pero me quedo más tranquila y descanso, que también está bueno. Me encanta, me encanta. Flor, gracias por venir, por acercarte a nuestros estudios. ¿Con qué canción te gustaría cerrar el programa? Bueno, falleció el Indio Solari y Sí. me acordé Sí. de, es un clásico, no voy a decir nada muy, Sí. muy
quizás original, pero me acordé que a los 12 años me pusieron Jijiji por primera vez. Ajá. Y fue como, no sé, 11, 10 años, y fue como descubrir un rock nacional que por supuesto marcó un camino y que también me marcó un camino en lo personal porque escucho mucho y me formé mucho con el rock nacional. Sí. Así que vamos con esa. Gracias Flor por venir. Muy No, amable, gracias un a vos, placer. un placer. A vos por estar del otro lado. Nos encontramos la semana que viene, como siempre, acá en Instantes. Chau, chau.